Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No eres más que el tipo de sistemas, no importas. El CEO se rió mientras recortaba mis beneficios, sin imaginar que yo era el dueño de la patente del software sobre el que funcionaba toda la empresa. Yo mismo le había dado vida a ese motor silencioso que movía cada contrato, cada factura y cada bit de información que Apex tocaba, cuando firmó esos papeles con una sonrisa arrogante. No tenía idea de que estaba pisando una bomba legal que yo había preparado con paciencia durante años. Revoqué la licencia por incumplimiento de contrato. La acción se desplomó un 80% de la noche a la mañana y el pánico se propagó como fuego en gasolina. Teléfono sonando sin parar. Correos urgentes marcados en rojo, ejecutivos corriendo por los pasillos intentando entender qué demonios había pasado. Hola, Reddit, abróchense el cinturón. Porque esta es la historia de cómo pasé de ser solo el tipo de sistemas al hombre que hundió la cotización de una empresa valorada en miles de millones en una sola noche. Y sí, todo fue completamente legal. Me llamo Joel, 37 años, hombre. Esto ocurrió hace 6 meses y todavía estoy procesando el absoluto caos que vino después. Hay noches en las que me despierto empapado en sudor, pensando en lo cerca que estuve de aceptar mi destino y agachar la cabeza. Pero entonces recuerdo lo que vino después, recuerdo el momento exacto en el que todo cambió. Y vuelvo a dormir como un bebé con una paz que no sentía desde hacía años. Trabajé en Apex Solutions durante 9 años. Empecé como analista de sistemas junior recién salido de la universidad y fui escalando hasta convertirme en arquitecto senior de infraestructura. Un título que sonaba elegante pero que a muchos les decía poco, para la mayoría de la gente en la empresa. Yo seguía siendo el tipo que arreglaba atascos de impresoras y reseteaba contraseñas cuando alguien las olvidaba. Nadie veía las noches en vela, las decisiones críticas. El código que mantenía a flote un monstruo tecnológico que se caía a pedazos. Déjame pintarte cómo era Apex cuando empecé. Era una operación pequeña, quizá 85 empleados en total, con sede en un almacén remodelado en el distrito industrial de Seattle. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde el CEO realmente recordaba tu nombre en los picnics de la empresa y te preguntaba por tu familia. Yo tenía 28 años, recién graduado de la Universidad de Washington con un título en Ciencias de la Computación y aproximadamente 73,000 en préstamos estudiantiles colgando sobre mi cabeza como una soga silenciosa. Apex me ofreció 52,000 al año y en ese momento se sintió como haber ganado la lotería. Mi apartamento era una caja de zapatos en Fremont, que compartía con 3 compañeros de piso y un baño que olía a humedad permanente. Pero tenía un trabajo en mi campo, un lugar donde podía demostrar lo que sabía hacer. Y eso era lo único que importaba. Cada mañana entraba a ese almacén convertido en oficina con una mezcla de miedo y esperanza, sin saber que ese lugar iba a moldear casi una década de mi vida. Al principio, el trabajo era sencillo: mantenimiento de bases de datos, soporte a usuarios, evitar que la red implosionara cada vez que alguien abría demasiadas pestañas del navegador a la vez. Nuestros sistemas eran antiguos, reliquias digitales. Hablo de software de finales de los 90, sostenido con cinta adhesiva y oraciones silenciosas. La plataforma principal era una monstruosidad llamada Datacore Legacy. Se encargaba de todo, desde la gestión de inventario hasta la facturación de clientes y el seguimiento de proyectos. Aquel engendro colapsaba como mínimo 2 veces por semana. Perdía datos al azar y exigía reinicios manuales que podían tardar hasta 3 horas. Teníamos a 6 personas cuyo trabajo completo era simplemente mantener aquello funcionando a duras penas. Pasé mis 2 primeros años aprendiendo ese sistema por dentro y por fuera, cada manía, cada error, cada truco sucio para evitar que se derrumbara. Me volví muy bueno explicándole a jefes de departamento furiosos porque sus informes trimestrales desaparecían en el vacío digital como si nunca hubieran existido. Lo que nadie sabía era que, 5 años después de haber entrado a la empresa, construí algo revolucionario. El 5.º año fue cuando alcancé mi punto de quiebre con Datacore. Acabábamos de perder a un cliente importante, Peterson Industrial, que representaba 4,2 millones anuales porque nuestro sistema corrompió 3 meses completos de sus datos de proyecto. Simplemente desaparecieron, tragados por el abismo de un software obsoleto. El CTO de entonces, un tipo llamado Ron, convocó una reunión de emergencia. Tenemos que actualizar, dijo Ron con el ceño fruncido. Datacore nos está matando. La dirección trajo consultores. 3 firmas diferentes, cada una con sus trajes impecables y sus presentaciones brillantes. Cada una cotizó entre 15 y 22 millones para una renovación completa. Tiempo de implementación estimado, entre 24 y 36 meses. El consejo rechazó todas las propuestas. Demasiado caro, demasiado arriesgado, demasiado largo. Así que nos quedamos con Datacore y yo me quedé con mi rabia silenciosa. Fue entonces cuando empecé a trabajar en algo en mis horas libres, un proyecto que, al principio, ni siquiera me atrevía a nombrar. Mi novia de ese momento, Rebecca, era enfermera y trabajaba turnos rotativos. Ella se iba a su jornada y yo me sentaba en mi pequeño despacho en casa. Nada del otro mundo, una torre que había armado yo mismo y 3 monitores que compré en ofertas de Viernes Negro, y me ponía a programar todas las noches, a veces hasta las 3 de la madrugada. Los fines de semana también eran territorio de código. Líneas y más líneas que solo yo veía. Rebecca lo odiaba. Trabajas todo el día, luego vuelves a casa y trabajas toda la noche en lo mismo. Me decía cansada. Es diferente. Le respondía, esto es mío. No era solo trabajo. Era una obsesión, una vía de escape y una apuesta al futuro todo al mismo tiempo. Pasé 18 meses construyendo ese sistema desde cero. Aprendí Python, aunque hasta entonces solo había trabajado con Java y C. Me enseñé a mí mismo 3 frameworks distintos.
Devoré probablemente 400 horas de tutoriales y leí documentación hasta que las letras se difuminaban frente a mis ojos. El marco que construyera adaptativo, aprendía de los patrones de uso, optimizaba sus propios procesos, se escalaba de forma automática en función de la demanda. Podía manejar 10 veces la carga de datos que Apex tenía en ese momento sin siquiera despeinarse. La interfaz era limpia, intuitiva, tan clara que la gente podía usarla sin necesitar un manual y una oración. Lo probé frente a Datacore usando datos reales de la empresa. Mi sistema procesó todo un set de pruebas un 73% más rápido, sin un solo error, cero. Pero hubo algo clave que hice y que terminó salvando mi futuro. Lo construí completamente en mi propio tiempo, con mi propio equipo, usando mis propios recursos. Me levantaba a las 5 de la mañana los fines de semana para añadir horas extra. Usé días de vacaciones para programar en vez de descansar. Mientras otros estaban en la playa, yo llenaba pantallas de código. Llegué a gastar 38,000 de mi propio dinero en tiempo de servidor, licencias de software, herramientas de desarrollo y cursos. Rebecca me dejó en el mes 14 del proyecto. Me encontró en el despacho a las 11 de la noche de un sábado. No me había duchado en 2 días. Estaba rodeado de latas de bebidas energéticas y cajas de pizza vacías con la mirada fija en la pantalla como si nada más existiera. No puedo seguir con esto, Joel. Estás obsesionado. Me dijo con lágrimas en los ojos. No se equivocaba. Estaba obsesionado. Pero también estaba construyendo algo que iba a cambiarlo todo. O al menos eso necesitaba creer para justificar cada sacrificio. El día que terminé la versión 20, me recosté en la silla a las 4:17 de la madrugada y me quedé mirando la pantalla en silencio. 18 meses de mi vida estaban ahí, funcionando. Hermoso, preciso, perfecto a mis ojos. Un sistema nacía de la nada y por primera vez no se sentía frágil, sino sólido, robusto, listo. Me dejé caer en la cama y dormí 14 horas seguidas. Como si mi cuerpo por fin hubiera recibido permiso para rendirse. Cuando se lo mostré a Ron, casi se cae de la silla. Joel, esto es increíble. Esto es exactamente lo que necesitamos. Mejor que cualquiera de las propuestas de los consultores. Dijo con una mezcla de sorpresa y alivio. Lo sé, respondí. Lo sabía cada vez que mi sistema no fallaba, donde Datacore se desmoronaba. ¿Cuánto tardaría la implementación? Preguntó. Puedo tenernos completamente operativos en 6 semanas, le dije sin temblar. Los ojos de Ron se abrieron como platos. ¿6 semanas? Los consultores hablaban de 2 años como mínimo. Lo construí específicamente para nuestra infraestructura. Es enchufar y usar, le expliqué. Ron convocó una reunión ejecutiva al día siguiente. Hice la demostración en la sala de conferencias principal. Mostré la velocidad de procesamiento, la integridad de los datos, la escalabilidad, todo el paquete. Cada gráfica, cada prueba de estrés, cada simulación dejaba Datacore en ridículo. La directora financiera, una mujer llamada Margaret, hizo la pregunta que yo llevaba meses esperando. ¿Cuánto nos va a costar esto? Se los licenciaré a la empresa, dije. En términos razonables. ¿Nos lo vas a licenciar? ¿Esto no es propiedad de la compañía?, preguntó, adelantándose al conflicto. Fue entonces cuando saqué la documentación que mi amigo abogado, Kevin, me había ayudado a preparar, desarrollado completamente fuera del horario laboral usando recursos y equipo personales, de acuerdo con mi contrato de trabajo. Es mi propiedad intelectual, pero estoy dispuesto a que Apex lo utilice. Margaret miró a Ron. Ron miró al CEO, Andrew. Andrew me miró a mí. ¿Cuáles son tus condiciones? Preguntó finalmente. Había pensado en ese momento durante meses. Lo había ensayado en mi cabeza mientras depuraba código a las 2 de la mañana. Les dije, lo licencio por 50,000 al año ajustados por inflación anualmente. Y mantengo la propiedad total de la patente y de la base de código. Andrew asintió despacio. Es más que razonable. Demonios, Joel, probablemente pagaríamos 10 veces eso por lo que nos has enseñado. Admitió casi riéndose. Lo sé, respondí. Pero no estoy tratando de exprimir a nadie. Solo quiero protección. Kevin había sido muy claro con esto. Mantén la cuota de licencia razonable. Pero conserva la propiedad. Esa propiedad es tu póliza de seguro, me repitió una y otra vez. Aceptaron. Firmamos los contratos. Me dieron un bono por la implementación, 12,000 y una placa que decía excelencia en innovación. Yo había gastado 38,000 en construir aquello. Pero bueno, tenía mi protección, y eso era lo que importaba. El dinero podía ir y venir. La propiedad intelectual, no. La implementación tomó exactamente 5 semanas y 3 días. Apagamos Datacore un viernes por la noche y migramos todo a mi sistema durante el fin de semana, el lunes por la mañana. La gente llegó a la oficina y todo simplemente funcionaba. Sin caídas, sin errores, sin llamadas frenéticas a sistemas por datos perdidos. La oficina, acostumbrada al caos, de pronto se encontró con un silencio extraño. No había incendios que apagar. La gente no sabía qué hacer consigo misma. Nuestros tickets en la mesa de ayuda cayeron un 67% en la primera semana, en menos de 6 meses. Los resultados eran innegables. Apex pudo de pronto aceptar contratos que había estado rechazando durante años por miedo a que el sistema no diera la talla. Proyectos que habrían estrangulado a Datacore eran procesados por mi plataforma sin siquiera pestañear. Nuestra cartera de clientes se disparó. Firmas de ingeniería empezaron a venir a nosotros para la gestión compleja de datos. Empresas manufactureras querían nuestro seguimiento logístico. Los ingresos pasaron de 47 millones anuales a 89 millones en el primer año. En el segundo año alcanzamos 136 millones. En el tercer año, 183 millones. La empresa creció de 85 empleados a más de 400. Abrimos oficinas en Portland y en Austin. El viejo almacén fue reemplazado por un edificio corporativo en toda regla en South Lake Union. A mí me ascendieron a arquitecto senior de infraestructura. Mi salario subió a 94,000. Buen dinero, sin duda, pero nada descomunal si considerabas que yo había construido el motor que impulsaba toda la operación. A veces
Mientras veía a los ejecutivos brindar por los nuevos récords de ingresos, me preguntaba cuántos siquiera entendían que corría bajo el capó. Durante 4 años, todo fue tranquilo, demasiado tranquilo. Como la calma densa que se siente antes de una tormenta que nadie quiere ver venir. Y entonces Andrew se jubiló. En diciembre de 2023 anunció que se retiraba. El consejo empezó la cacería para encontrar reemplazo. Querían a alguien dinámico, alguien que pudiera llevar a Apex al siguiente nivel, como les gustaba repetir. En enero de 2024 contrataron a Gregory Chen, 34 años. MBA de Stanford, 3 años en una firma de capital privado donde había reestructurado la eficiencia operativa en 6 empresas diferentes. Traducción, recortó costos. Despidió gente y maquilló los números a corto plazo para que todo pareciera brillante ante los inversionistas. Andrew me advirtió antes de irse. Tomamos un café cerca de la oficina. Joel, cuídate con Gregory, me dijo. Es inteligente, pero no entiende lo que hemos construido aquí. Gregory empezó el 1 de febrero, en la primera semana. Fui a su oficina para nuestra reunión 1 a 1. El tipo ya lo había reorganizado todo. En las paredes colgaban pósters motivacionales sobre abrazar la disrupción, con frases vacías sobre innovación y cambio. Ya lo odiaba sin haber cruzado más de 2 frases con él. Joel, un gusto conocerte, dijo sin levantarse de la silla. Otra jugada de poder. Hablamos de mi sistema. Parecía desconfiar del acuerdo de licencia. Como si le doliera cada centavo que no pudiera controlar. Me da la impresión de que estamos pagando de más. El sistema lleva años en funcionamiento, dijo. Con un tono calculador. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Porque es mi propiedad intelectual, respondí. La cuota incluye mantenimiento continuo y actualizaciones. Claro, dijo. Como quien toma nota mental. Lo revisaremos más adelante. En la segunda semana, Gregory convocó una reunión general. Llenó la sala de conferencias. Se colocó al frente con un control de presentaciones en la mano y esa sonrisa de vendedor de humo. Tenemos que evolucionar. Si no nos adaptamos, morimos, proclamó. Pasó a la siguiente diapositiva. Iniciativa de optimización operativa. Lenguaje corporativo para decir, vienen despidos. Se abrió paso por 47 diapositivas. En la diapositiva 23 llegó al punto que todos temíamos. Nuestra infraestructura tecnológica necesita modernización. Estamos sobredimensionados. Y rindiendo por debajo de lo esperado, afirmó. Aquello era basura. Mi equipo era ajustado y eficiente, cada miembro hacía el trabajo de 2, pero para gente como Gregory. La eficiencia real nunca importa tanto como los recortes vistosos. Llegó marzo. El 15 de marzo empezó como cualquier otro jueves. Llegué a la oficina a las 7:45. Tomé café de la máquina del vestíbulo. Ese brebaje barato que mantenía medio edificio despierto. Revisé los registros del sistema de la noche anterior. Todo funcionando perfecto. 0 errores. Un tiempo en línea del 99,97% en lo que iba del mes. A las 9:30 saltó una notificación en mi calendario. Invitación a una reunión enviada por la asistente de Gregory. Tema, discusión de compensación. Sala de conferencias B. 10 de la mañana. Sin contexto, sin leyenda. Solo esas palabras frías. Debería haberlo sabido en ese instante. La sala B era la pequeña, la que usaban para despedir gente. Tenía aislamiento acústico y ninguna ventana. Privacidad. La llamaban. En realidad, era una cámara de ejecución elegante. Entré a las 10 en punto. Gregory ya estaba allí, junto con Amanda Reeves, la nueva directora financiera que le había traído de su empresa anterior. Ella rondaba la mitad de sus 30. Siempre con una expresión en el rostro como si acabara de oler algo podrido. Y en una esquina, sentado con un portafolio de cuero y un traje caro, estaba un tipo que no había visto nunca. Tenía toda la pinta de abogado corporativo. Joel, toma asiento, dijo Gregory, otra vez sin levantarse. Otra demostración de quien creía que tenía el poder. Me senté. Estamos haciendo algunos cambios en nuestra estructura de compensación. Empezó Gregory, usando ese tono falsamente amable que me hacía hervir la sangre. Parte de nuestra optimización operativa. Estamos pasando a un modelo basado en desempeño que se alinea mejor con los estándares de la industria. Amanda deslizó una carpeta por la mesa hacia mí. Estos son los nuevos términos, dijo con voz clínica. Como quien lee un informe de laboratorio. Abrí la carpeta. Mi salario se reducía de 94.000 a 67.800. Un recorte del 28%. El bono anual desaparecía por completo. El seguro médico se cambiaba a un plan de alto deducible donde tendría que pagar 6.000 de mi bolsillo antes de que la cobertura siquiera empezara. Mis días de vacaciones bajaban de 18 a 12. Levanté la vista. Esto es una broma, ¿verdad? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Son correcciones a valores de mercado, dijo Amanda, sin emoción. Como si estuviera leyendo un guión. Hemos analizado posiciones comparables en la industria. Yo construí el sistema completo sobre el que funciona esta empresa, dije. Sintiendo cómo la rabia empezaba a mezclarse con una calma peligrosa, Gregory sonrió. No era una sonrisa amable, era condescendiente, casi divertida. Y apreciamos esa contribución, Joel. Pero eso fue hace 5 años. Esto se trata del valor actual, no de logros pasados. Nuestro valor actual, el sistema lo maneja todo. Cada departamento, cada contrato de cliente, todo está en mi plataforma, respondí. Nuestra plataforma, me corrigió Gregory. La licenciamos, sí. Pero está integrada en las operaciones de la compañía. No es como si estuvieras desarrollando nuevas funciones todo el tiempo. Lo miré fijamente. Yo la mantengo. Yo la actualizo. Yo aseguro un tiempo en línea del 99,9%. Eso es trabajo activo, dije. Trabajo que, francamente, no requiere tu nivel actual de compensación, replicó mientras se inclinaba hacia adelante. Joel, seamos realistas con tu posición aquí. Estás en sistemas. Soporte técnico. Eres un miembro valioso del equipo, claro, pero no eres precisamente crítico para la misión. No eres crítico para la misión. Esas palabras me taladraron la cabeza. Yo había pasado noches en vela cuando los sistemas se volvían críticos. Había cancelado eventos familiares para arreglar emergencias.
Había construido algo desde cero que transformó a la empresa de una operación media que se tambaleaba a un peso pesado y lleno. Y este tipo, que llevaba 8 semanas en la compañía, se atrevía a decirme que no era crítico para la misión. ¿Y los demás?, pregunté, intentando no explotar. ¿Esto le está pasando a todos? El personal técnico verá ajustes similares. Respondió Amanda. Los directores y superiores mantienen sus paquetes actuales, claro. Así que los que realmente hacen el trabajo son los que se llevan el hachazo. Mientras la dirección conserva sus salarios completos, dije, sintiendo cómo se me lava la voz. ¿Y si no acepto estos términos? La sonrisa de Gregory se afiló. Entonces tendríamos que evaluar seriamente tu posición en Apex. Estos cambios van a ocurrir. La única pregunta es si formas parte del futuro aquí, dijo. Recalcando cada palabra, el abogado en la esquina deslizó más papeles por la mesa. Firma aquí, aquí y aquí. Los cambios entran en vigor el 1 de abril. Miré esos documentos y pensé en mi acuerdo de licencia. En esa cláusula muy específica en la que Kevin había insistido, licencia válida condicionada la continuidad del empleo en buen estado y al mantenimiento de la estructura de compensación acordada. Mantenimiento de la estructura de compensación acordada. Estaban a punto de incumplir el contrato de forma unilateral, y ni siquiera se daban cuenta. ¿Puedo tener 24 horas para revisar esto?, pregunté, sabiendo que estaba probando el terreno. La mandíbula de Gregory se tensó. Joel, esto no es realmente una negociación. Hemos tomado una decisión de negocio basada en el análisis de mercado y en nuestras necesidades operativas. O sea que es un no. Es un necesitamos tu firma hoy. Respondió sin rodeos. Lo miré fijamente. Él me sostuvo la mirada, seguro de que me tenía acorralado. Amanda miró su reloj. Una jugada de poder en toda regla. Como si mi carrera importara menos que su reserva para almorzar. Joel, dijo Gregory, y su tono se endureció aún más. Déjame ser muy claro. Tú arreglas computadoras, reseteas contraseñas, mantienes los sistemas en marcha. Es un trabajo importante. Pero no es estratégico, no es liderazgo, no eres irreemplazable, tú arreglas computadoras. 9 años en esta empresa. Un sistema que generaba 136 millones en ingresos anuales de forma directa y sostenía otros 400 millones en operaciones. Yo había sacrificado una relación. Incontables noches de sueño, miles de dólares de mi propio bolsillo, y para ello seguía siendo el tipo que arregla computadoras. En ese momento, algo dentro de mí dejó de intentar complacerlos y empezó a pensar fríamente en la cláusula que ellos acababan de pisotear. Y para este egresado de Stanford con MBA, que llevaba apenas 2 meses en la empresa, yo no era más que el tipo que arreglaba computadoras. Estás cometiendo un error, dije en voz baja, conteniendo toda la furia que me quemaba por dentro. No, Joel. Estamos tomando la decisión correcta de negocios, respondió, y vas a firmar estos papeles o te verás obligado a tomar un tipo de decisión muy diferente. La amenaza era clara, afilada, calculada para doblarme sin ensuciarse las manos. Tomé el bolígrafo, firmé cada página una por una, mientras sentía como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Gregory sonrió. Excelente. Bienvenido a Apex 2.0, dijo, como si acabara de regalarme algo en lugar de robármelo. Me levanté y salí. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de una rabia concentrada, pura, que me hacía difícil incluso respirar. Llegué a mi oficina, cerré la puerta. Me senté frente a mi escritorio y me quedé mirando la pantalla de mi computadora durante unos 5 minutos sin mover un músculo, escuchando solo el zumbido de los equipos y el eco de sus palabras en mi cabeza. Ron llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Joel, acabo de enterarme. Lo siento, dijo con sinceridad cansada. Luché contra esto. Pero Gregory tiene al consejo convencido de que es necesario. Estoy bien, mentí. No está bien, es basura. Tú construiste este lugar. Aparentemente, solo arreglo computadoras, respondí con un amargo intento de humor. Ron hizo una mueca, dolido. ¿Dijo eso textualmente, Joel? Asentí. Ron parecía genuinamente dividido. Estoy intentando resistir donde puedo, pero él tiene autoridad que yo ya no tengo. Nueva estructura organizativa. Ahora yo le reporto a él. Lo entiendo. Dije. Ron se fue y yo me quedé sentado otros 10 minutos, dejando que la rabia se enfriara en algo más peligroso, una determinación fría. Entonces saqué el teléfono y llamé a Kevin. Hey, hombre, ¿qué pasa? Contestó. Necesito verte esta noche. Es importante. Respondí. Algo en mi tono le impidió hacer preguntas. Estaré en Stella S a las 7. Nos vemos allí. El resto del día apenas funcioné. Respondí tickets en piloto automático, evitando miradas, evitando conversaciones. Me fui exactamente a las 5 de la tarde. Como un autómata. Me encontré con Kevin en la cafetería Stella S, cerca de su oficina en el centro. Él ya estaba allí cuando llegué, trabajando en su portátil. El clásico abogado corporativo que nunca deja de moler horas. Me senté y le expliqué todo. La reunión, el recorte salarial, los comentarios de Gregory, palabra por palabra, recreando cada gesto, cada pausa, cada humillación. Kevin escuchó sin interrumpir. Con esa tensión peligrosa que tienen los abogados cuando huelen sangre. Cuando terminé, se quedó callado un segundo. ¿Todavía tienes tu acuerdo de licencia?, preguntó. Sí, ¿por qué? Sácalo. Abrí mi correo, encontré el contrato firmado y se lo mostré. Kevin lo leyó, luego lo volvió a leer y entonces empezó a sonreír, primero apenas, luego con una claridad inquietante. Joel, ¿entiendes lo que tienes aquí?, preguntó. Un contrato, respondí. Una opción nuclear, corrigió, señalando la cláusula 7. Subapartado 3, licencia válida condicionada a la continuidad del empleo en buen estado y al mantenimiento de la estructura de compensación acordada. Sí, esa es la protección que pusimos, dije. Joel murmuró. Ellos acaban de incumplir este contrato de forma unilateral al reducir tu compensación. Eso viola directamente los términos de la licencia. Puedes revocar su licencia de inmediato. El peso de esas palabras me golpeó como un camión. ¿Qué pasa si hago eso?, pregunté. Kevin se recostó en la silla. Con esa sonrisa de abogado que sabe que sostiene dinamita legal.
todo su sistema deja de funcionar. No pueden acceder a tu software, no pueden procesar datos, no pueden cumplir contratos, no pueden operar, toda la empresa se detiene por completo. ¿Y eso es legal? Completamente. Es tu propiedad intelectual. Ellos rompieron el contrato. Tú retiras la licencia. Es más limpio que un silbato recién pulido. Podemos documentarlo todo. La reducción de compensación. El incumplimiento de términos, tu derecho a terminar el acuerdo. Cualquier juez se pondría de tu lado al instante. Me quedé procesando. ¿Y mi trabajo? Me despedirán al momento. Probablemente, admitió Kevin, pero tendrás razones sólidas para demandar por despido improcedente. Además, tendrás toda la ventaja. Van a venir arrastrándose, rogándote que restaures el acceso. Y ese será el momento en que pongas tu precio. Kevin, esto podría destruir la empresa. 400 personas trabajan ahí, dije. Sintiendo el peso de esas vidas colgando de mi decisión, 400 personas cuyo CEO decidió recortar tu sueldo después de que tú construiste la plataforma que les da empleo a todos. Respondió Kevin con el semblante ahora serio. Joel, no te estoy diciendo qué hacer. Te estoy diciendo que es legalmente posible. Gregory tomó una decisión de negocios. Tú también puedes tomar una. Lo pensé. Pensé en Rebecca yéndose porque yo estaba demasiado obsesionado con construir algo grande. Pensé en los 38,000 que había gastado, en los eventos familiares perdidos, en los fines de semana sacrificados, en las noches en las que trabajé hasta no poder ver con claridad. Todo para construir algo que convirtió a una empresa tambaleante en una historia de éxito. Y las palabras de Gregory seguían repitiéndose. Arreglas computadoras. No eres exactamente irreemplazable. ¿Cómo lo hago? Pregunté al fin. Kevin abrió su laptop. Redactamos un aviso de revocación. Citamos cada cláusula que han violado. Documentamos la reducción de compensación. Hacemos referencia a tu propiedad de la patente. Lo enviamos por correo certificado, correo electrónico y a través del portal de su departamento legal. Lo hacemos oficial. Lo hacemos blindado. Pasamos las siguientes 3 horas redactando ese aviso. Kevin fue meticuloso. Cada frase era jurídicamente a prueba de balas, cada cita exacta. Cada afirmación respaldada con evidencia. Para las 10 de la noche, lo teníamos listo. Una cosa más, dijo Kevin. Construiste un interruptor de apagado en el sistema, ¿verdad? Sí, un protocolo de autenticación. Si cambia el estado de su licencia, el acceso se revoca automáticamente. ¿Qué tan rápido funciona? Inmediato. En el segundo en que sus credenciales aparecen como inválidas, el sistema los bloquea. Kevin asintió lentamente. Joel, ¿ves que envíes este aviso? No hay vuelta atrás. Tienes que estar absolutamente seguro. Miré ese documento. Páginas de lenguaje legal que básicamente decían, rompiste nuestro trato. Ahora pierdes acceso a todo. ¿Qué harías tú? Pregunté. Kevin lo pensó. Honestamente. Estaría aterrorizado. Esto es nuclear. Pero Gregory faltó el respeto a todo lo que construiste. Te trató como si fueras desechable. A veces la gente necesita aprender lecciones de la forma más cara posible. Pensé en mi equipo. Buena gente que se vería atrapada en este desastre. Pero también pensé en la expresión engreída de Gregory. En la manera en que despreció mi trabajo. En la crueldad casual de recortar mi sueldo mientras él mantenía su salario inflado intacto. Hazlo, dije. Envía el aviso. Kevin pulsó enviar a las 10:37 de la noche del 19 de marzo, exactamente 4 días después de la reunión en la sala de conferencias. El correo salió hacia Gregory, Amanda, todo el consejo de administración y el departamento legal de Apex. La carta certificada llegaría el viernes por la mañana. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora te vas a casa. Intentas dormir y te preparas para el caos, respondió Kevin. No dormí mucho esa noche. Viernes 22 de marzo. Llegué al trabajo a mi hora habitual, 7:45 de la mañana. Todo parecía normal en la superficie. Gente tomando café, acomodándose en sus escritorios. El ambiente típico de viernes. A las 9:17, la asistente de Gregory llamó a mi teléfono de escritorio. Joel, el señor Chen necesita verte de inmediato. Estaré allí en unos minutos. Respondí. Él dijo de inmediato, recalcó. Caminé hacia la oficina de Gregory. La puerta estaba abierta. Estaba de pie junto a la ventana, el teléfono pegado a la oreja. Con el gesto tenso, me vio y cortó la llamada de golpe. ¿Qué demonios es esto? Bramó, empujando un papel hacia mí sobre el escritorio. El aviso de revocación que Kevin había enviado. Es exactamente lo que dice. Respondí. Estoy revocando la licencia de Apex para usar mi software. No puedes hacer eso. Escupió. Sí puedo. Ustedes incumplieron nuestro acuerdo de licencia cuando redujeron mi compensación. Así que la licencia se da por terminada. El rostro de Gregory se puso rojo. Esto es una locura. Vas a cerrar toda la empresa. Estoy haciendo cumplir mi contrato, el mismo contrato que tú ignoraste cuando recortaste mi sueldo, dije. Sin subir la voz. Joel, sé razonable. Suplicó. Fui razonable durante 9 años. Construí algo que hizo que esta empresa fuera enormemente exitosa. Y tú decidiste que yo solo era un tipo que arregla computadoras. Nunca dije, empezó. Dijiste exactamente eso. Sala de conferencias B, 15 de marzo, 10:17 de la mañana. Cito, arreglas computadoras. No eres exactamente irreemplazable, ¿recuerdas? Lo interrumpí. Se quedó en silencio, así que ahora vas a descubrir qué tan reemplazable soy en realidad. Te vamos a demandar hasta dejarte en la ruina, amenazó. Buena suerte. Respondí. Mis abogados ya revisaron todo. Estoy completamente dentro de mis derechos. ¿Quieres pelear esto en tribunales? Allí estaremos. Pero cada día que tus sistemas estén caídos, estarás desangrándote en pérdidas. Salí de su oficina, volví a mi escritorio y puse una alarma en mi teléfono para las 4:47 de la tarde. El resto del día fue surrealista. Asistí a reuniones, respondí preguntas. Todo aparentemente normal, salvo porque Gregory y Amanda desaparecían constantemente en reuniones a puerta cerrada.
El equipo legal no paraba de llamarme y yo reenviaba todo a Kevin. A las 4:35 de la tarde, hice copia de seguridad de mis archivos personales en una memoria USB. A las 4:42. Envié un correo a toda la empresa: si necesitan algo de mí, por favor contacten antes del final del día. Mi disponibilidad puede ser limitada a partir del lunes. A las 4:46. Inicié sesión en el panel de administración de mi sistema. Cambié el estado de la licencia de Apex Solutions de activa a terminada. Exactamente a las 4:47. Su acceso quedó revocado. Cada terminal, cada proceso, cada panel de control se detuvo de golpe. Desde la ventana de mi oficina, vi cómo los monitores de toda la planta se apagaban o quedaban congelados. Escuché voces confundidas. Sillas arrastrándose. ¿Se cayó el sistema? Acabo de perderlo todo. ¿Es un problema de red? A las 4:52, mi teléfono de escritorio empezó a sonar. El CTO. Dejé que fuera al buzón de voz. Otra llamada. Ron, de infraestructura. Buzón también. A las 5:02 de la tarde. Sonó mi celular personal. Gregory. Contesté. Joel, ¿qué demonios acabas de hacer? He revocado su licencia para usar mi software, respondí. Está en el correo que envié esta mañana. Ustedes rompieron nuestro acuerdo cuando recortaron mi compensación. No puedes apagar toda la empresa. Gritó. En realidad, sí puedo. Es mi propiedad intelectual. El acuerdo de licencia era muy claro con respecto a los términos. Ustedes violaron esos términos. Silencio. Ruido de fondo. Gente gritando, teléfono sonando. Esto es una locura. Dijo al fin Gregory. Vas a destruirnos por un ajuste salarial. Estoy haciendo cumplir mi contrato del mismo modo que tú hiciste cumplir el tuyo cuando decidiste que no valía mi salario. Contesté. Joel, escúchame. No, tú escucha. Tuviste 9 años de mi lealtad. Construí sistemas, resolví problemas, hice que esta empresa fuera exitosa. Y me pagaste recortando mi sueldo un 28% y diciéndome que era reemplazable. No quisiste decir exactamente lo que dijiste. Evaluaste mi valor. Decidiste que era menor que mi compensación y me cortaste. Así que ahora te estoy mostrando mi valor real. Cada operación que ejecutas está construida sobre mi plataforma. Sin acceso a esa plataforma, estás muerto en el agua. Te demandaremos, insistió. Tus abogados ya tienen mi información. Adelante, respondí. Joel, sé razonable. Podemos arreglar esto, intentó. ¿Razonable? ¿Quieres razonable? Me reí, una risa corta. Sin humor. De acuerdo, aquí está lo razonable. Ustedes violaron un contrato legalmente vinculante. Yo termino la licencia según los términos que ambos firmamos. Si quieren renegociar, que sus abogados contacten a los míos. Hasta entonces, buena suerte dirigiendo la empresa sin sistemas funcionales. Colgué, empaqué mis cosas. No había mucho que llevarme, una taza de café, una foto, algunos objetos personales. Salí de ese edificio a las 5:23 de la tarde mientras el caos estallaba a mi alrededor. Gente corriendo, teléfonos sonando, voces elevadas. Me subí al auto. Conduje a casa, pedí comida tailandesa y puse Netflix. Mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes, llamadas, correos. Ignoré todo. Las siguientes 72 horas fueron una locura absoluta. El sábado por la mañana, Kevin llamó a las 8:43. Joel, tienes que ver esto. Dijo, me envió un enlace a un artículo de Bloomberg. La acción de Apex Solutions se desploma un 34% por fallo de sistema. Los mercados habían abierto en operaciones nocturnas. Se estaba filtrando la noticia de que sus sistemas estaban completamente caídos. Los inversionistas entraron en pánico. Mi bandeja de entrada estaba desbordada. Colegas preguntando qué había pasado. Reclutadores, incluso reporteros. Ignoré todo. El sábado por la tarde, Ron llamó. Joel, ¿qué hiciste? Preguntó. Con una mezcla de incredulidad y temor. Hice cumplir mi contrato, contesté. Toda la empresa está paralizada. No podemos procesar nada. La nómina está bloqueada. Todo el mundo está desesperado. Dijo, deberían haberlo pensado antes de recortar mi sueldo. Respondí, aunque su tono me pinchó la conciencia. Joel, Ron suspiró. Gregory es un idiota. Pero aquí trabajan 400 personas. Eso me golpeó. Ron, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Dejar que pisotearan todo lo que construí? Pregunté. No lo sé. Tal vez, murmuró. ¿Tú lo habrías hecho? Hubo una larga pausa. No, probablemente no. Admitió. El domingo por la mañana. El caos creció. La acción cayó otro 28%. Descenso total, 62%. Los medios de negocios lo trataron como una noticia importante. Algunos me retrataban como vengativo. Otros lo pintaban como una historia de David contra Goliat, un ingeniero contra una corporación arrogante. El domingo a las 3:47 de la tarde, recibí un correo del Consejo de Apex. Asunto, solicitud de reunión urgente. Cuerpo, señor Joel. Apreciaríamos la oportunidad de discutir una resolución. Por favor, contáctenos a la brevedad posible. Lo reenvié a Kevin. Me llamó 10 minutos después. ¿Están listos para negociar? Dijo. El lunes por la mañana, Kevin y yo redactamos nuestra propuesta. 8 millones como pago único de licencia, 2 millones anuales a partir de entonces. Restauración completa de mi compensación, más un aumento del 40% hasta 131.600. Contrato laboral blindado y la renuncia inmediata de Gregory. Kevin miró ese último punto. Esto podría ser el punto de quiebre, advirtió. Entonces no tendrán sus sistemas de vuelta, respondí. Enviamos la propuesta el lunes a las 11 de la mañana. Para las 2 de la tarde, recibimos respuesta con una solicitud de reunión presencial. Martes, 9 de la mañana. Kevin y yo entramos en la sede de Apex. El vestíbulo era un caos. Teléfonos sonando sin parar. Empleados reunidos en pequeños grupos, susurrando. Seguridad lucía tensa, nerviosa. Tomamos el ascensor hasta la planta ejecutiva. Todo el consejo de administración estaba allí. 8 personas alrededor de una mesa de conferencias. Gregory sentado en un extremo.
Lucía como si hubiera envejecido 5 años en 4 días. Amanda a su lado, pálida y silenciosa. Harrison, el presidente del consejo, se levantó cuando entramos, un tipo alentigüe, que había hecho su fortuna en manufactura, semi-retirado pero aún influyente. Joel, Kevin, gracias por venir, dijo. Nos sentamos. El ambiente era denso. Casi se podía cortar. Harrison carraspeó. Seamos directos. Estamos en una crisis. 4 días de fallo total de sistemas. Nuestra capitalización de mercado ha caído 1.200 millones. 7. Clientes importantes han presentado avisos de incumplimiento de contrato. 15 más están amenazando con acciones legales. Estamos perdiendo aproximadamente 4,88 millones por día en pérdidas y penalizaciones, enumeró, deslizando un análisis impreso por la mesa. Números, proyecciones, escenarios de desastre. Necesitamos que esos sistemas vuelvan a estar operativos. Continuó, entendemos que hubo un conflicto sobre la compensación. Estamos dispuestos a resolverlo. Kevin sacó nuestra propuesta. Estos son nuestros términos. Dijo, Harris la leyó y se la pasó a la siguiente persona en la mesa. El documento fue girando alrededor. El rostro de Gregory pasó de pálido a rojo cuando lo leyó. Esto es extorsión, escupió. No, respondió Kevin con calma. Esto es un acuerdo de licencia. Son libres de rechazarlo y desarrollar sus propios sistemas. Todos en esa sala sabían que eso era imposible en el corto plazo. Construir un sustituto tomaría años y decenas de millones de dólares. Estarían en bancarrota mucho antes de que fuera funcional. 8 millones es ridículo, dijo Amanda, hablando por primera vez desde que llegamos. En realidad es bastante razonable, contestó Kevin. Su empresa generó aproximadamente 183 millones anuales usando el software del señor Joel durante 5 años. Esos son 915 millones en ingresos, directamente habilitados por su propiedad intelectual. Él se los licenció por 50,000 al año. Pagaron 250,000 en total por casi 1,000 millones en valor. Dejó que el silencio se encargara del resto. Los 8 millones representan aproximadamente 0,87% del valor que su sistema creó, en cualquier valoración razonable. Eso es extraordinariamente generoso, remató Kevin. Una de las integrantes del consejo, una mujer llamada Patricia, intervino. ¿Y la tarifa anual continua? 2 millones parece alto. Está ajustada por inflación e incluye mantenimiento continuo, actualizaciones y soporte técnico, explicó Kevin. El estándar de la industria para licenciamiento de software empresarial de esta complejidad ronda entre 3 y 7 millones anuales. 2 millones está por debajo del mercado. Harris me miró directamente. Joel, quiero disculparme personalmente. Lo que hizo Gregory fue inaceptable, dijo, y en esa sala, por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin alguien estaba viendo mi verdadero valor. Confiábamos en su criterio para los cambios operativos y claramente eso fue un error. Gregory empezó a protestar. Pero Harris lo hizo callar con una sola mirada. Deberíamos haber valorado tu contribución correctamente desde el principio, continuó Harris. Construiste algo extraordinario y, en vez de tratarte como el activo que eres, permitimos que te marginaran. Lo agradezco, dije. ¿Aceptarás nuestra disculpa y accederás a restaurar el acceso? Todavía no. Harris alzó una ceja. Hay un punto más en nuestra propuesta, añadí, la renuncia de Gregory. La sala se quedó en un silencio absoluto. Gregory se levantó de golpe de la silla. Absolutamente no. Esto es absurdo. Siéntate, Gregory, dijo Harris en voz baja. No voy a dejar que me obliguen a siéntate. Gregory se sentó. Harris me miró. Es una petición importante. Gregory creó esta situación, respondí. Él recortó mi sueldo, menospreció mi contribución y rompió nuestro contrato. Cada dólar que han perdido, cada cliente que se va, cada punto que ha caído su acción, es culpa suya. Estaba implementando cambios operativos necesarios, se defendió Gregory. Estabas recortando costos sin entender que estabas recortando. Le solté. Viste un salario de 94,000 y pensaste, es demasiado para sistemas, sin molestarte en averiguar que toda la empresa funciona sobre los sistemas que yo construí. Eso no es estrategia, es incompetencia. Patricia se inclinó hacia adelante. Gregory, sé honesto. ¿Sabías que Joel había construido la plataforma antes de hacer los cambios de compensación? Gregory vaciló. ¿Lo sabías? Insistió Patricia. ¿Sabía que había contribuido al desarrollo? Sí. ¿Sabías que él era dueño de la patente? La pausa fue más larga. No estaba plenamente al tanto del arreglo de licencia, murmuró. Así que recortaste el sueldo del hombre que posee la propiedad intelectual de la que depende toda tu operación sin siquiera leer su contrato, concluyó Patricia. Gregory no tuvo respuesta. Harris miró alrededor de la mesa. Tenemos que votar. Los términos de Joel incluyen la renuncia de Gregory. ¿Quién está a favor? Las manos empezaron a levantarse. 1, 2, 3. Patricia, la directora financiera de la subsidiaria de manufactura. Y otros 2 miembros del consejo a los que ni siquiera conocía. 6 de 8. Más que suficiente. Harris se volvió hacia Gregory. Tienes hasta el final del día de hoy para presentar tu renuncia. Hazlo voluntariamente, hazlo en silencio y te daremos tu paquete completo de indemnización. Si no, te despedimos por causa y no recibes nada. Gregory parecía un hombre al que le acaban de golpear en el estómago. Esto es una locura. He sido CEO 9 semanas, y en 9 semanas has hecho que esta empresa pierda más de 1,000 millones en valor de mercado y casi destruyes toda nuestra operación, respondió Harrison. Creo que ya hiciste suficiente. Gregory se levantó, me miró con odio puro. ¿Te vas a arrepentir de esto? Probablemente no, respondí. Salió de la sala. Amanda lo siguió, cabizbaja. Harris se volvió hacia mí. El resto de los términos los aceptamos. 8 millones, 2 millones anuales, tu salario restaurado con el aumento. Contrato protegido. Tendremos la documentación lista para mañana por la mañana. Kevin y yo intercambiamos una mirada. Una condición más, dije. Quiero a Patricia como la siguiente CEO. Todos miraron a Patricia. Ella parecía genuinamente sorprendida. Joel,
Tú hiciste las preguntas correctas, viste a través de la incompetencia de Gregory. Esta empresa necesita a alguien que realmente piense antes de tomar decisiones, respondí. Harris asintió lentamente. Patricia ha sido asesora nuestra durante 3 años. Fue CEO de 2 compañías exitosas antes. No es una mala sugerencia. Tendría que pensarlo, dijo Patricia. Piensa rápido, replicó Harrison. Necesitamos estabilidad de inmediato. Patricia me miró. Si hago esto, ¿restaurarás el acceso al sistema? En el momento en que los contratos estén firmados y la cuota de licencia se haya transferido, el acceso se restaura, respondí. Entonces lo haré. El consejo volvió a votar, unánime. El miércoles por la mañana, Kevin y yo volvimos para firmar los acuerdos. 8 millones fueron transferidos por cable a una cuenta que Kevin había preparado. 2 millones anuales de licencia, pagados trimestralmente. Salario de 131.600, beneficios completos, opciones sobre acciones. Contrato blindado. La renuncia de Gregory ya era pública, dejaba el cargo para perseguir otras oportunidades. Nadie se lo creyó. Patricia fue anunciada como CEO interina. Con aprobación del consejo para retirarlo de interina, después de 90 días, restauré el acceso al sistema a las 10:47 de la mañana del miércoles. Cada terminal volvió a la vida, datos intactos, procesos retomados. El alivio en el edificio era casi físico, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sin aire. El jueves, la acción recuperó un 41%. Seguía por debajo del nivel previo a la crisis, pero subiendo. El viernes, las revistas de negocios publicaron artículos sobre la resolución dramática. Algunos lo llamaron algo sin precedentes, otros lo presentaron como una advertencia sobre el peligro de infravalorar a empleados clave. Me convertí en una especie de celebridad menor en círculos tecnológicos. Llegaron solicitudes de entrevista de grandes medios, las rechacé todas. Kevin, en cambio, estaba encantado. Voy a poner este caso en mi portafolio. Es la mejor aplicación de un contrato que he manejado en mi vida, dijo con orgullo. El lunes volví al trabajo. Atravesar esas puertas fue surrealista. La gente me miraba, algunos sonreían, otros apartaban la vista. Todos conocían la historia a esas alturas. Se había filtrado por todas partes. Mi equipo, los desarrolladores y analistas que habían trabajado conmigo, literalmente aplaudieron cuando entré. Bienvenido de vuelta, jefe, dijo Rachel, mi desarrolladora principal. Gracias. Es bueno estar de vuelta, respondí, sintiendo por primera vez que la palabra jefe me calzaba. Ron me llevó a un lado. Joel, me alegra que hayas ganado. Gregory iba a destripar todo este departamento. Nos salvaste. Me salvé a mí mismo. Ustedes solo se beneficiaron. Respondí medio en broma. De cualquier manera, gracias, dijo. Patricia me llamó a su oficina esa tarde. La oficina que Gregory había ocupado durante 9 semanas era ahora totalmente distinta. El mobiliario minimalista había desaparecido. Los pósters motivacionales también. Parecía, por fin, un lugar de trabajo real, no un escenario para discursos vacíos. Joel, siéntate, dijo. Me senté. Quiero dejar algo muy claro. Lo que pasó aquí fue inexcusable. Construiste algo extraordinario y, en lugar de valorarlo, te tratamos como si fueras prescindible. Lo agradezco. Respondí. También quiero que sepas que se vienen cambios. Cambios reales. Sistema recibirá la financiación adecuada. Tu equipo recibirá el respeto y la compensación que merece. Y cualquiera que hable de ti como lo hizo Gregory, será invitado a irse de inmediato, añadió. Empujó un documento hacia mí. Este es tu nuevo contrato. Todo lo que acordamos y una cosa adicional. Lo leí. La adición, revisión anual de desempeño con un aumento mínimo garantizado del 5%, más bonos discrecionales basados en el rendimiento del sistema. No tienes que hacer esto, dije. Sí, tengo que hacerlo, respondió. Salvaste esta empresa 2 veces. Una al construir el sistema. Otra al obligarnos a reconocer nuestros errores. Eso merece recompensa. Lo firmé. Una cosa más, dijo Patricia. Quiero tu opinión en todas las decisiones operativas importantes de aquí en adelante. Rol formal de asesor. Si vamos a hacer cambios que afecten la infraestructura. Quiero escucharte primero. ¿Hablas en serio?, pregunté. Completamente. El error de Gregory fue creer que lo sabía todo. Yo sé lo que no sé. Y sé que no sé lo que tú sabes, así que estoy pidiendo tu experiencia. Eso, curiosamente, significó más de lo que esperaba. En las semanas siguientes, las cosas se estabilizaron. La acción se recuperó hasta aproximadamente el 85% de su valor previo a la crisis. Algunos clientes volvieron. Otros se perdieron para siempre, pero la empresa sobrevivió. Patricia resultó ser exactamente lo que Apex necesitaba. Reconstruyó relaciones con los clientes. Reestructuró la gestión para incluir más colaboración y, sobre todo, escuchaba realmente a los jefes de departamento en lugar de imponer cambios desde arriba. Mi equipo creció hasta 12 personas. Me aseguré de que cada uno tuviera una compensación justa y buenos beneficios. Esa lección la había aprendido de la forma más cara posible. Los 8 millones quedaron invertidos. No me volví loco con el dinero. Compré un departamento mejor en Capitol Hill, pagué mis préstamos estudiantiles. Abrí un fondo universitario para mi sobrino y invertí el resto de forma conservadora. Los 2 millones anuales de licencia siguieron llegando. Pagos trimestrales como un reloj. El primer pago llegó en junio. Ver cómo se completaba ese depósito fue satisfactorio de una forma que me cuesta describir. Gente de mi pasado comenzó a reaparecer. Rebecca, mi exnovia, la que se había ido en plena fase de desarrollo, envió un mensaje de texto. Vi las noticias. Siempre supe que eras inteligente. Siento no haberlo visto entonces. No respondí. La esposa de Ron me envió galletas caseras con una nota. Gracias por no dejar que ellos ganaran. Me comí las galletas. 6 meses después, aquí sigo. La acción se recuperó al 87%. Patricia reconstruyó las relaciones con los clientes, arregló el desastre de Gregory. Y realmente escucha a la gente. Mi equipo ya va por 15 personas. Ascendieron a Rachel, la jefa de desarrollo. Contratamos a 2 nuevos ingenieros que venían de Microsoft y que querían trabajar en
Un lugar donde se valore la tecnología. Los pagos trimestrales de licencia siguen llegando como siempre. El primero entró en junio, 500,000 depositados. No lo celebré con champán ni nada. Solo asentí y seguí trabajando. En julio, Petriche me llamó de nuevo. 3 empresas quieren licenciar tu plataforma. Oferta combinada, 12 millones anuales. Dijo, firmé acuerdos con las 3 antes de que terminara agosto. Mi contable lo llamó la mejor estructura de contrato que había visto en su carrera. Octubre trajo algo inesperado. Gregory me demandó. Presentó una queja alegando que yo había saboteado operaciones y dañado su reputación. Pedía 8 millones. Kevin me llamó riéndose. Ni de lejos. Dijo, tenemos todo documentado. El caso fue desestimado. El juez lo calificó de frívolo. Gregory tuvo que hacerse cargo de mis honorarios legales. 47,000. Escuché que tuvo que vender su condominio para pagarlos. En noviembre, Apex cerró un contrato de logística por 94 millones. Petriche me envió un mensaje, esto pasa porque tu sistema puede manejarlo. El consejo me otorgó un bono de 250,000, lo repartí con mi equipo. Sin ellos, el sistema no seguiría siendo lo que es. En diciembre, Rebecca me escribió un correo, quería verme. Decía que se había equivocado. Lo borré sin responder. En julio, me crucé con Amanda en una cafetería. Quería disculparse. Debería haber presionado más, dijo. Tú estabas haciendo tu trabajo, respondí. Mi trabajo era proteger la empresa. Casi la destruyo. Admitió, había dejado Apex en enero. Ahora hacía consultorías freelance. Me preguntó si estaba contratando. Dije que no. Si te gustó esta historia, comparte, comenta y quédate cerca. A veces, el tipo que arregla computadoras es la única razón por la que todo sigue en pie.